La idea de sistema. La idea de sistema en el análisis conceptual de las estrategias discursivas en el marco general de una retórica circularista. Lo que vamos a desarrollar es por qué la idea de sistema es relevante a la hora de construir discursos, a la hora de debatir. La idea de sistema no es nueva, lo que pasa es que en el mundo empresarial se puso de moda a partir de 1990 de la obra La quinta disciplina de Peter Senge, en el que se nos decía que la organización debe operar como un sistema. Lo que pasa es que este hecho de, a partir de una serie de rasgos, intentar ver cómo confluyen en una serie de principios, de métodos, de caminos, que nos ilustren cómo comprender el mundo y que nos dé una guía para cómo movernos y convivir con los demás y actuar en la realidad, y ese conjunto, esa estructura, la podemos llamar sistema, esto no es nuevo. Sobre todo desde Aristóteles, la filosofía tiene una clara voluntad de sistema. Lo que pasa es que no será hasta el siglo XVIII cuando aparezcan dos obras del mismo autor, el barón Holbach, que sale en el título la palabra sistema. Sistema de naturaleza, 1770, y sistema social, 1773. En estas obras, el enfoque sistémico aparece ya con un claro sesgo ilustrado, una impronta de emancipación que se va a concretar en el área de la biología y en el área de la sociología. La biología con la obra de Ludwig von Bertalanffy y en sociología con Parson. Entre los defensores del sistemismo los puede haber no rigurosos, suelen ser individuos que confunden el sistemismo con el holismo, y puede haber defensores del sistemismo rigurosos. En este aspecto, el planteamiento más exacto, más coherente, más crítico, más explicativo, más y mejor explicativo, pues corresponde al planteamiento de Mario Bunge, filósofo de 1919 a 2020, que en su tratado de filosofía de 8 volúmenes, escritos entre 1974 y 1989, desarrolla lo que consideramos o pasa por ser la mejor versión del pensamiento sistémico. ¿Por qué? Por su sistematicidad, por su rigor formal, por su bagaje cognoscitivo. Todo esto le da una originalidad que la tenía ya en el libro de 1979, que corresponde al volumen 4 de su tratado de filosofía, el libro Un mundo de sistemas. Pues bien, de este epistemólogo humanista, de Mario Bunge, tomamos unas ideas para la construcción de discursos y para poder debatir. ¿Qué ideas son estas que tomamos de Mario Bunge? La idea de sistema. Nos dice en Un mundo de sistemas la siguiente definición de sistema: objeto complejo cuyos componentes están interrelacionados en lugar de aislados. Sistema sería un objeto complejo cuyos componentes están interrelacionados en lugar de aislados. Bueno, en el mundo del debate se suele debatir de todo, pero mayoritariamente de cuestiones sociales. Entonces, a lo mejor, más que la definición de sistema en general, nos iría bien una definición de sistema social. Pues bien, Mario Bunge tiene una definición de sistema social como conjunto de animales vinculados entre sí. Sistema social, conjunto de animales vinculados entre sí. En su libro Emergencia y Convergencia, del año 2003, Mario Bunge nos dice unas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, la siguiente: la realidad no es un combinado de elementos sueltos, sino que ella misma es sistémica. Eso trae unas consecuencias, unas repercusiones muy importantes a la hora de construir discursos, porque si el mundo a explorar por el constructor de discursos o por el debatiente es sistémico, pues entonces no le queda otra al constructor de discursos, al debatiente, que su abordaje a los problemas del mundo, a las cuestiones problemáticas que nos rodean, a las dificultades que nos atraviesan, ese abordaje debe ser sistémico. ¿Y qué quiere decir que un abordaje sobre una cuestión, sobre un reto, sea sistémico? Pues quiere decir que ese abordaje lo que tiene que hacer es analizar los mecanismos y estructuras subyacentes que tenga referencia con objetos, con hechos, con fenómenos, con acontecimientos, con procesos problemáticos. Y todo esto también, ¿qué repercusión tiene a la hora de construir discurso, a la hora de debatir? Pues que el analista tiene que tener en cuenta las posibles soluciones ante cualquier reto. No tiene que tener una mente cerrada, tiene que contemplar distintas perspectivas que pueden emerger como solución a un reto. Otra proposición que nos interesa del libro de Mario Bunge, Emergencia y Convergencia, es la siguiente: todo, con excepción del universo, está relacionado con algo e inserto en algo.
¿Qué repercusión sacamos de esta proposición de que todo con excepción del universo está conectado, relacionado con algo e inserto en algo? Pues que el constructor de discursos, el debatiente, debe operar teniendo en cuenta la interconexión de las distintas formas y áreas de conocimiento. De ahí que el debatiente, el constructor de discursos, debe afrontar el problema con el que se enfrenta atendiendo a distintas perspectivas. Lo que pasa es que después de atender distintas perspectivas, finalmente tendrá que centrarse solamente en aquellos vínculos más iluminadores. Otra proposición que nos parece muy interesante del libro Emergencia y Convergencia de Mario Bunge es: lo que convierte a un agregado en un sistema es la estructura. La relevancia de la palabra estructura, lo que convierte a un agregado en un sistema es la estructura. De ahí que el constructor de discursos, el debatiente, haría bien en observar las relaciones entre sí de los distintos elementos significativos en una cuestión. Es decir, el debatiente, el constructor de discursos, tiene que atender dos cosas. En primer lugar, todas las relaciones que mantienen entre sí los elementos del tema, los distintos componentes que forman una cuestión a problematizar. Y la segunda cosa que tiene que tener en cuenta el debatiente, el constructor de discurso, es las relaciones de dichos conceptos clave, pues con el entorno, con el contexto, con el entramado cultural. Hablando casi metafóricamente, podríamos decir que el debatiente, el constructor de discursos, con las piezas que componen un problema, tiene que operar en primer lugar sintáctica, semánticamente, pero también de forma pragmática. No solo las relaciones de las distintas partes que componen un problema, sino dicho problema, su relación con la sociedad. En todo esto, un filósofo también muy importante es Gustavo Bueno, filósofo español nacido en 1924, fallecido en 2016. Gustavo Bueno tiene un sistema filosófico que denomina teoría del cierre categorial, que es una teoría de la ciencia, y está enmarcada en una concepción de la filosofía que denomina materialismo filosófico. Y tiene un concepto muy importante, concepto sin bloque, un concepto que no es suyo, un concepto que coge directamente de Platón. ¿Y qué quiere decir el concepto sin bloque? Dos cosas. Una, en el mundo no hay nada que esté completamente aislado, no hay ninguna mónada, no hay ningún átomo que sea completamente individualista sin ninguna relación con absolutamente nada. Pero también, segundo punto, no todo está relacionado con todo, no cada elemento está interconectado con absolutamente todo. Entonces lo que pasa es que cada elemento está interrelacionado con muchos elementos, no con todos, pero con muchos. Ni aislamiento, ni autismo, ni multirelación, pero total, holística, total, globalizante. Y el tercer y último filósofo que vamos a nombrar es Edgar Morin, francés, nacido en 1921. Edgar Morin también desarrolla un sistema filosófico que podemos denomina pensamiento complejo, que en realidad es una investigación sin bloques, sin divisiones, sin que el conocimiento esté en estancos. Y vamos a enumerar simplemente 7 problemas fundamentales que Edgar Morin dice que tiene la educación a final del siglo XX, que va a tener a lo largo del siglo XXI, y de hecho podemos cerciorar en 2020 que los está teniendo, y son los siguientes 7. ¿Por qué vamos a nombrar los siguientes 7? Porque de esos problemas nos va a salir lo que tiene que atender un constructor de discursos, lo que tiene que tener en cuenta un debatiente. Primer problema, educativo, pero que podríamos decir social, epistemológico, con el sentido amplio de la palabra, filosófico. Cegueras del conocimiento, porque el conocimiento fácilmente puede caer en el error, puede caer en la ilusión. Es decir, se impone un conocimiento del conocimiento. Y hay una obra del año 1986 de Morin que se titula El conocimiento del conocimiento. Lo que no hemos dicho es que su pensamiento complejo se desarrolla sobre todo en una obra de 6 volúmenes titulada El método. Y una parte de ese método, el volumen 3, es el conocimiento del conocimiento. Y en tiempos actuales en el que los mecanismos posverdaderos, es mejor utilizar lo posverdadero como adjetivo y no como sustantivo, evitar hablar de la posverdad y mejor hablar como mecanismos, dispositivos posverdaderos. Pues en una época en que estamos atravesados por mecanismos posverdaderos, pues saber diferenciar el error de la ilusión es muy importante. ¿Y eso cómo se hace? Estamos ya en el segundo punto. Edgar Morin nos dice que
hay unos principios para saber qué es un conocimiento pertinente. Si seguimos ciertas pautas básicas, una, ir de lo parcial y de lo local a lo global. Segunda pauta, vincular las partes con las totalidades, es decir, aprender cada objeto en su contexto. Y tercera indicación, simple, ubicar cada información en su conjunto, que básicamente es un desarrollo de las anteriores. El tercer punto, el tercer problema que Edgar Morin ve en el plano educativo, pero que podemos desarrollar a la sociedad entera, es la condición humana no debe abordarse fragmentariamente, sino como una unidad, pero una unidad que es una unidad física, biológica, psíquica, cultural, social, histórica. Nos vamos al cuarto punto, el cuarto problema, que es el género humano desde el siglo XVI comparte el mismo destino planetario. Quinto punto, las incertidumbres que han ido apareciendo en las ciencias, en toda clase de ciencias, formales, naturales, humanas, deben conocerse para poder articular estrategias que nos permitan afrontar con éxito lo inesperado, gracias a unas pocas certezas. En el mundo, con muy pocas certezas, debemos ser capaces de solventar cualquier reto, pero para eso hace falta entrenamiento discursivo, entrenamiento analítico, entrenamiento debatístico. Sexto problema, se debe estudiar la raíz de la incomprensión entre seres humanos, entre pueblos, entre países, como vía para la paz. Y séptimo y último problema educativo, pero que es social, la humanidad se caracteriza por el tono ético de su constitución ternaria, individuo, sociedad, especie. Cada uno de nosotros somos un individuo, pero no un individuo aislado, un individuo en una comunidad, y todas las comunidades formamos parte de la misma especie. Y hemos dicho que esto lo acabamos de nombrar por un objetivo muy concreto. La tarea que tiene el constructor de discursos, lo que tiene que tener en cuenta el debatiente, que son 7 puntos, que es una traslación de lo que acabamos de decir. El constructor de discursos, el debatiente, tiene que tener en cuenta, 1, tiene que tener en cuenta a las influencias recíprocas entre los fragmentos conceptuales y la proposición, aquello sobre estamos debatiendo, aquello que es un problema, aquello que es una dificultad. La relación de esos fragmentos, de esas partes, con la proposición, con el problema, pero también la relación de la proposición en sí con el contexto. Analizamos relación de cada parte con la proposición y la relación a su vez de la proposición con el marco de la sociedad. 2. También tiene que atender a la unidad que subyace a la diversidad humana. Esto tiene el prejuicio de que compartimos una naturaleza humana universal común todos los miembros de nuestra especie. Tercero, también hay que atender a esa misma comunidad de destino en la que viven todos los seres humanos. Cuarto, habrá que atender también a los síntomas y causas de las incomprensiones. 5. Habrá que atender también al hecho de que somos autonomías que participan en comunidades. Y sexto, habrá que atender a los posibles errores argumentativos en que pueda caer el contrario. Y séptimo y último punto que hay que atender es a lo inesperado. Pero la única manera de poder atender a lo inesperado es estar preparado. Estar preparado en este contexto que estamos hablando racionalmente, argumentativamente, persuasivamente, comunicativamente. Esperemos que esta delimitación de por qué la idea de sistema es relevante a la hora de construir discursos, a la hora de prepararse para un debate, pues haya sido de utilidad. Una última aclaración. La exposición que acabamos de hacer no tiene intención de hacer una apología al sistemismo. Cualquier individuo pues tendrá una opción vital a favor, en contra o indiferente hacia el sistemismo, y nosotros no queremos hacer apología del sistemismo en sí. Simplemente queremos recordar que para que nuestro discurso se entienda, el escuchante tiene que recibir claridad, tiene que recibir estructura, tiene que recibir orden.
pues si tiene que recibir estructura, orden, claridad para entender lo que decimos, pues nuestro mensaje, nuestro consejo es que construyamos un discurso ordenado, claro, estructurado. Es decir, que hagamos un microsistema a la hora de investigar, a la hora de analizar, a la hora de descomponer un problema, a la hora de buscarle solución, a la hora de prever la argumentación contraria, a la hora de pensar elementos para poder seducir, a la hora de pensar elementos para poder comunicar y a la hora de pensar elementos de cómo entrelazar lo argumentativo, lo persuasivo con lo comunicativo. Entonces, aunque individualmente una persona pueda ser de forma subjetiva asistemático, que disfrute viviendo en el caos, pues todo eso nosotros no opinamos, me parece muy bien, perfecto, son cosas subjetivas, la manera de vivir de cada cual, pero nuestro consejo que es a la hora de comunicar a los demás, pensemos que el mundo a lo mejor es susceptible de ser visto de forma sistemática, sea o no sistemático el mundo y la realidad, eso es otra cosa, digamos, filosófica. Aquí estamos hablando de pautas para construir discursos, y si tenemos esa mirada, aunque sea falsa, en el sentido de que aunque el mundo no sea sistemático, aunque sea imposible tener una mirada exactamente sistemática de la realidad, pero si tenemos esa actitud, entonces quizá nos pueda salir una construcción en cierta medida sistemática, y entonces quizá podamos tener un tono en cierta medida sistemático, y entonces tendremos mucha garantía de ser comprendidos y ser entendidos. En relación con Bunge, ¿qué no es un sistema? ¿Qué persona seria en este mundo da definiciones aisladas? ¿No es algo obvio desde la física y la biología la interrelación? Estas preguntas, sospechamos, descansan bajo una concepción excesivamente amplia de sistema, bajo lo que creemos un prejuicio, y con todos nuestros respetos para quien formula la pregunta. Estamos hablando en general de estas ideas, de estos conceptos. El prejuicio sería el siguiente. Pareciera que si estamos dando definiciones no aisladas, ya tenemos un sistema, o que habiendo interrelación, ya hay un sistema. Pareciera que lo difícil sería encontrar algo que no es un sistema. Para empezar, lo que resulta difícil es dar una definición aislada, porque en toda operación delimitadora, al determinar el contorno conceptual de un ente respecto a los demás, apelaremos a una sucesión de rasgos, y difícilmente todos y cada uno de esas características se den solo y únicamente en esa cosa a definir, por lo que entrará en cierta relación dicho ente con otros. Así pues, definir aisladamente no sería asunto de seriedad, sino de imposibilidad óntica. Pero del hecho de que no haya definiciones aisladas, no podemos concluir que la relación de definiciones constituye un sistema, porque entonces el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, sería el sistema de ontología en lengua española, o ya hispana. Y en tal caso, en las facultades o departamentos de filosofía se estudiaría lexicografía, con una definición de sistema como definiciones no aisladas interrelacionadas. No podemos operar ni teorética ni prácticamente, porque no se trata de cualquier tipo de interrelación, pues hay interrelaciones que son inexactas, ambiguas e incoherentes, o solamente uno de estos disvalores. Aterricemos pues en el filósofo del sistemismo Mario Bunge. Aquí tenemos 5 volúmenes de su tratado de filosofía, que tiene más volúmenes, creo que tiene 8. Para ver los valores que hacen de una interrelación de contenidos un sistema. El propio Bunge, en su tratado de filosofía de 8 tomos, se propone hacer una filosofía sistemática, y para ello expone las teorías filosóficas con un lenguaje matemático exacto y de forma coherente con las ciencias de su tiempo. Sin tener que comprometernos con formalismos matemáticos, ya tenemos 2 características para la constitución de un sistema filosófico. Estamos hablando desde el paradigma, la mentalidad de Bunge, Mario Bunge. 1. La exactitud, y 2. La coherencia con las ciencias. Y bajo esta actitud metodológica ha constituido un sistema casi completo de la filosofía. Casi completo porque de la estética se olvida o no tiene nada interesante que decir. Normal, ¿no? Pues no.
Pues lo normal es que los profesionales de la filosofía desde la segunda mitad del siglo XX, o incluso todo el siglo XX, pero sobre todo en el siglo XXI, se especializan en microcuestiones aisladas, o en cierta medida aisladas, porque no puede haber un aislamiento total. Nos queremos decir a cuestiones súper concretas. Las presiones académicas por publicar artículos científicos en revistas académicas especializadas de supuesto impacto. Bueno, todo esto en esas revistas de impacto, la media de lectores son 10 lectores. O sea que si llegas a 20 o 25 lectores, pues ya eres un articulista académico de éxito. Ya eres un escritor científico masivo. Pues bien, todas estas características sociológicas lo que conducen al investigador es al microsaber. Desde mediados del siglo XIX estamos en la era del análisis, por lo que las síntesis filosóficas son más bien una excepción que no una norma. Pues como en toda la historia del pensamiento, porque tenemos una nómina ya de miles de pensadores filosóficos. Si cogemos el diccionario filosófico de Ferrater Mora, en el último volumen, en el cuarto, en el último, pues hay una relación siglo por siglo de todos los pensadores filosóficos. Pues veréis ahí una lista creciente, considerable. Son muchos los pensadores filosóficos que ha habido, pero vayamos uno por uno a ver quién o cuántos de ellos han construido un sistema filosófico. En los últimos 3 milenios, pues, tenemos cientos, más de 1000 pensadores filosóficos, pero en los últimos 3 milenios apenas una docena de sistemas filosóficos. Bueno, de sistemas filosóficos principales. Si queremos contar también secundarios, pues podemos llegar a 20, siendo generosos podemos llegar a 30, máximo 40 sistemas filosóficos, pero ya habría que buscar. Lo que queremos decir nosotros es que en la historia del pensamiento filosófico, la construcción de sistema filosófico es una excepción, más que una norma. Al menos entre los principales podemos citar a Aristóteles, Tomás, Suárez, Kant, Hegel, Marx. Bueno, según Bunge, aunque la finalidad de la investigación teórica en ciencias fácticas o en matemáticas sea la construcción de teorías, esto es necesario, pero no es suficiente. Porque ¿de qué me sirve a mí disponer de una pluralidad de teorías científicas si son incompatibles entre sí? Se precisa, pues, que dichas teorías no permanezcan aisladas y que se inserten en un sistema. ¿Y todo esto por qué? ¿Por capricho clarificador organizador? No. Según Bunge, por 3 razones. Una, porque el universo, él en sí mismo, es sistémico. 2, porque ninguna idea es totalmente clara a menos que se haya incluida en un sistema. Y 3, porque la reflexión de micromigajas de realidad es aburrido. Así pues, en el sentir de Alfonso Barceló en Interpretando a Bunge de 2020, Bunge tiene el ambicioso proyecto de construir un sistema filosófico sustantivo, exacto, científico, es decir, dedicado a problemas genuinos, no a falsos problemas, formulando con rigor y congruente con la ciencia contemporánea. Repetimos que el concepto sistema es una excepción, no la norma en filosofía, sobre todo en la actualidad, en el siglo XXI. Ya decía Bunge en 2003 en Emergencia y Convergencia, exactamente en la página 45 que pasamos a leer, lamentablemente muy pocos filósofos contemporáneos se interesan por los sistemas. Peor todavía, el concepto mismo está ausente de la ontología o metafísica oficial. Y en la página 46, y la buena filosofía contribuye a formular preguntas profundas y a construir teorías capaces de guiar la búsqueda de patrones subyacentes en las particulares aparentemente aisladas, y de explicar hechos en términos de mecanismos. Y en la realidad, ¿cuándo tenemos un sistema? Bunge lo deja bien claro en la página 46, cuando 2 o más cosas se unen al interactuar intensamente de un modo específico. Constituyen un sistema. ¿Y eso cómo se estudia? Pues también nos lo aclara Bunge en la página 41. Una manera de descubrir el mecanismo que hace funcionar un sistema es buscar las funciones específicas del sistema, o sea, los procesos que le son peculiares. Así pues, dar definiciones no aisladas no hace un sistema teórico. Se precisa al menos la búsqueda de los procesos peculiares
en un fenómeno y así explicar sus funciones específicas. Añadimos nosotros una explicación a través de conceptos e ideas, pero una explicación coherente. Precisa Bunge en la página 51 de Emergencia y Convergencia que cuando construimos teorías específicas, estas son susceptibles de ponerse a prueba empíricamente, pero cuando construimos teorías hipergenerales, tales como la mecánica clásica, la teoría sintética de la evolución y la teoría de la información, son incontrastables. Así, aunque altamente deseable, la refutabilidad no es necesaria ni suficiente para la cientificidad. Surge así un contorno de sistema teórico como modelo conceptual de los procesos peculiares de un fenómeno en cuanto a explicación de las funciones específicas de un sistema físico, siendo deseable la refutabilidad, pero ni necesaria ni suficiente para la cientificidad. Lo que parece claro es que con solo definiciones no aisladas no se alcanza cientificidad alguna. Mario Bunge, en Evaluando Filosofías de 2015, explica que, mientras que para evaluar una teoría científica usamos una batería de criterios objetivos aceptados para casi todos los investigadores, tales como claridad, coherencia interna, adecuación a los datos empíricos pertinentes, concordancia con el grueso del saber, originalidad, magnitud de los problemas que trata, capacidad para resolver cuestiones pendientes y potencial para guiar nuevas investigaciones. Criterios objetivos añadimos nosotros ausentes, no siempre presentes en una simple reunión de definiciones no aisladas. En cambio, continúa Bunge, no parece haber criterios objetivos y generalmente aceptados para evaluar los méritos y defectos de las teorías filosóficas, cuya evaluación suele ser intuitiva, utilitaria o emotiva. Es decir, sentencia Bunge, que las teorías filosóficas no suelen adaptarse o rechazarse por sus méritos conceptuales, empíricos o morales, sino por tradiciones, intereses políticos o afinidad temperamental. Mario Bunge adopta un criterio preciso. Una teoría filosófica vale en cuanto ayuda a conocer, actuar, conservar nuestra herencia común y convivir. Y añade, todo investigador serio procura razonar y escribir correctamente, es decir, con claridad y coherencia. Algo no necesariamente presente en definiciones no aisladas, porque hay gente que puede dar definiciones aisladas, sean definiciones oscuras y sin tener ningún tipo de relación o coherencia entre ellas. Desde el materialismo filosófico originado desde Gustavo Bueno, también se preguntan sobre el quehacer filosófico serio. Así, ante unas definiciones no aisladas, se preguntarían: 1. ¿Tienen racionalidad o irracionalidad? Porque las ideas u ocurrencias son irracionales, como en el caso mayoritario de Nietzsche, carecemos de la posibilidad de hacer un sistema. Y Nietzsche estaba de acuerdo que él no tenía ningún propósito de hacer un sistema filosófico, tampoco se consideraba filósofo. 2. Ante ideas construidas con racionalidad, cabe preguntarse: ¿tienen la coherencia interna suficiente para constituir un sistema? Y la respuesta es que no, pues tendremos ideas formuladas, sí, con una tesis, un razonamiento y una justificación, pero que no se encadenan con otro argumento, como sucede en todos los artículos filosóficos y en algunos ensayos. 3. Y si estamos ante un encadenamiento coherente con distintos argumentos constituyendo un sistema, cabe preguntarse: ¿ese sistema es crítico o no? Como el positivismo de Comte, que siendo un sistema filosófico carece de potencial crítico, a menos un potencial crítico contundente, porque se limita al estudio de las apariencias. Así, desde el materialismo filosófico, un conjunto de operaciones filosóficas es potente si es racional, si es sistemático y a la vez es crítico. Ante la pregunta de si no es algo obvio la interrelación desde la física y la biología, cabe contestar que no. Y aun allí donde hay interrelación, no tiene por qué haber un sistema. Veamos. 1. En física se ha intentado la teoría del todo, pero al menos en marzo de 2021 todavía no hay una interrelación perfecta entre la física de partículas y la astrofísica, entre la física de lo minúsculo y la física de lo enorme. Tampoco en biología hay una interrelación o encaje perfecto entre las perspectivas ecológica y animalista,
pues presentan diferencias de difícil concilio, porque los animalistas no son ecologistas y los ecologistas no son animalistas. Pues el enfoque conservacionista de una parte del ecologismo se niega a tratar a los animales como individuos o sujetos con derechos propios, por lo que defienden algunos conservacionistas la erradicación de las especies invasoras o el asesinato selectivo de animales para regular el número de individuos de una especie. Y nos vamos ahora al segundo punto. 2. En el caso de que haya interrelación, porque estamos viendo de que puede no haber interrelación, pero si hay interrelación, 2. Habiendo interrelación, no tiene por qué haber sistema, como en el conjunto de técnicas que forman administración y dirección de empresas, donde abundan las relaciones de tipo empresarial y tono empresarial, pero no constituyen una arquitectura coherente. Además, como decía Bunge, hay fenómenos psicosociales con incidencia que pasan por explicaciones interrelacionadas. Pasan por explicaciones interrelacionadas, pero no lo son. No lo son porque son superstición, pseudociencia e incluso anticiencia. Prácticas que a juicio de Bunge se presentan como si fuesen ciencias porque exhiben algunos de sus atributos, como el uso de los símbolos matemáticos, pero que carecen de las propiedades esenciales de la ciencia, a saber, la compatibilidad con el conocimiento anterior y la contrastabilidad empírica, y sin coherencia y sin justificación de la verdad propuesta, por mucha interrelación que haya, no hay sistema. Ejemplos de Mario Bunge de pseudociencia sería la alquimia, la astrología, la caracterología, el comunismo científico, el creacionismo científico, la grafología, la omnilogía, la parapsicología y el psicoanálisis. Podríamos añadir nosotros o preguntarnos si son pseudociencias, PNL, la programación neurolingüística, tan de moda, pero cabe reflexionar si es una realidad o es un mito. Asimismo, también podemos incluir como pseudociencia o preguntarnos las técnicas de conciencia plena. Esas técnicas que ahora están de moda, que sí, están muy bien en la meditación, no nos reímos, no estamos en plano irónico, pero una cosa son los beneficios de hacer una atencionalidad plena y otra cuestión es que dichas técnicas constituyen una ciencia, porque muchos que practican o se dicen maestros en técnicas de conciencia plena, pues se presentan como científicos, porque dominan un saber científico. ¿Cómo saber entonces si estamos ante una pseudociencia o no? Bunge precisa que una pseudociencia es fácil de reconocer porque posee al menos un par de las siguientes características. Credulidad, porque no prueba sus especulaciones. Dogmatismo, porque no cambia de principios cuando falla. Acriticismo, porque carece de honestidad intelectual. Siguiente, ni encuentra ni utiliza leyes generales. Otro rasgo, incompatibilidad de sus principios con algunos de los principios más seguros de la ciencia. Ausencia de interacción con alguna ciencia propiamente dicha. Facilidad, porque no suelen requerir un largo aprendizaje. Interés solo en lo práctico. Interés en lo práctico en sí no es ni bueno ni malo. Aquí estamos hablando de interés solo en lo práctico, sin buscar la verdad desinteresada. En el contexto de Mario Bunge es deseable, pero un sistema no tiene que ser verdadero. Pero al menos, si no es verdadero, al menos debe ofrecer un intento serio de justificación de sus contenidos. Por lo que nos explica Bunge, habría interrelaciones y definiciones no aisladas que podrían ser crédulas, dogmáticas, acríticas, ageneralistas, incompatibles con la ciencia, fáciles e interesadas solo en lo práctico. No todo es sistema, no hay tantos sistemas, y la filosofía del siglo XXI tiene un déficit grave de asistematicidad. Todos los pensadores filosóficos del último movimiento filosófico surgido en la segunda década del siglo XXI, todos los pensadores filosóficos del realismo especulativo, Ray Brassier, Hamilton Grant, Graham Harman, Quentin Meillassoux, están interrelacionados entre sí y ofrecen definiciones no aisladas, pero en ningún momento, en modo alguno, constituyen un sistema, ni siquiera un movimiento. Hemos llamado movimiento simplemente porque se movía intelectualmente, pero no constituyen un movimiento en el sentido de escuela filosófica.